y trabajadores territoriales de desarrollo humano. El quinto son las personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes o condiciones acompañantes que le aumentan el riesgo. Y por último, los grupos estratégicos locales. Hasta el día de hoy, como todos ustedes saben, hemos avanzado, como vamos a ver ahora los números, de manera muy significativa en trabajadores de la salud. Fíjense, aquí tienen los grandes números de lo que hemos recibido. De la vacuna Sputnik B, el componente 1, hasta el día de hoy hemos recibido 175.100 vacunas, de las cuales hemos aplicado 154.885 y el diferencial que ven ahí, que son unas 20.000 vacunas, son los turnos que tenemos dados de acá hasta el día lunes que viene. Y esas vacunas hoy se están aplicando sobre todo para personas mayores de 80. El componente 2 de Sputnik, hemos recibido 83.300, aplicamos hasta el día de hoy que han cumplido los 21 días del primer componente, 72.066, y los que van a ir cumpliendo en estos días, los 21 días, recibirán las vacunas remanentes que nos quedan, que son sobre todo trabajadores de la salud institucionalizados. También recibimos 56.000 vacunas Covishield, que son las de AstraZeneca de producción india, que han sido todas aplicadas, sobre todo a personas mayores de 80 años, y hemos recibido 61.200 vacunas de Sinopharm, lo cual hemos aplicado todas como primer vacuna, 57.146 hasta este momento. Las 4.000 vacunas que nos quedan son los turnos para trabajadores de la salud menores de 60 años, que estaremos vacunando al día de hoy y la última parte el día de mañana. Entonces, cuando uno ve campaña por campaña en trabajadores de la salud, que es el primer grupo, nosotros hemos vacunado 145.237 trabajadores de la salud, de los cuales, de esos 145.000, 72.000 además recibieron el segundo componente, es decir, tienen la inmunidad completa, lo que lleva a una aplicación de 217.303 vacunas en trabajadores de la salud. También estamos trabajando en geriátricos y esta semana vamos a hacer una campaña muy intensiva para poder avanzar mucho en esta vacunación. Hasta el día de hoy hemos asistido o vacunado 262 residencias que alcanzan 6.523 personas sobre un total de 498 residencias. En personas mayores de 80 años en la ciudad de Buenos Aires, hasta el día de hoy hemos aplicado 101.679 vacunas, que son todas personas porque hemos aplicado hasta ahora el primer componente. Además de estas 101.000 que ya hemos aplicado, tenemos, como ustedes recuerdan el primer diapositivo, se veía allí que teníamos unas 20.000 o 22.000 vacunas para poder aplicar. Son los turnos de mayores de 80 años que ya tenemos asignados. Son turnos de acá al domingo que van a ser aplicadas. Y nos quedan aún 24.000 empadronados sin turno, que justamente con el vuelo que acaba de salir para Rusia y las vacunas de primer componente que traiga ese vuelo, vamos a completar estas 24.000 personas que faltan mayores de 80 años en los próximos días. Muchas gracias. Club River, y este operativo de ayer se suma a los operativos de alguna manera fallidos también que se detectaron en el Club San Lorenzo y también en el Luna Park. ¿Va a haber alguna reestructuración en la logística para que esto no vuelva a suceder? Y por otro lado, la segunda pregunta. En la provincia de Buenos Aires ya se están vacunando personas mayores de 70 años. ¿Cuándo va a llegar el turno aquí en la ciudad, dado que ya hace varios meses que se lleva adelante la campaña de vacunación y estamos en la fase de personas mayores de 80 años? Gracias. No, gracias a vos, Florencia. Bueno, lo de ayer no fue un tema de logística. El tema es así, la Argentina está rediscutiendo su estrategia de vacunación nacional, estrategia o discusión en donde participan no solamente los expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sino también participamos los 24 ministros. El día de mañana seguramente habrá una reunión de ministros donde podamos ir discutiendo este tema y tomar una decisión definitiva. Pero hay cierta consideración favorable, sobre todo por la evidencia científica que ha aparecido en las últimas 2 semanas, de que es conveniente
postergar dentro de las franjas de seguridad de cada vacuna, postergar el segundo componente, la segunda dosis, y ampliar la base de vacunación de primera dosis. Y eso es lo que pasó el día de ayer. En los últimos 3 días esta definición se ha puesto en el debate de los ministerios de salud y de los expertos. Hay cierta tendencia, seguramente entre hoy y mañana se definirá esta cuestión, y eso nos obliga a reprogramar todos los turnos de la segunda dosis que teníamos, sobre todo con Sinopharm. Y entonces lo que pasó es que comunicamos a miles de personas que íbamos a reprogramar el turno para un periodo más abierto, y algunas personas, por diferentes dificultades técnicas, no han recibido el aviso, y eso es lo que pasó. No es un tema de logística de vacunas, es un tema de que cada uno de estos cambios a nivel nacional y a nivel jurisdiccional significan reacomodamiento de un montón de escenarios, y por supuesto que esos reacomodamientos siempre necesitan un seguimiento de detalle. Ahora vamos a la segunda pregunta, que me parece muy importante para que todo el mundo sepa también, porque todos se están preguntando. Nosotros siempre dijimos y seguimos diciendo, vamos abriendo cada una de las etapas en la medida que tenemos visibilidad del momento de la vacunación. Como habrán visto, dado la lentitud de la llegada de las vacunas, estuvimos varias semanas con personas mayores de 80 años avanzando en la medida que íbamos recibiendo las vacunas. Y hemos vacunado, como vieron los números, tenemos al final de toda la vacunación cerca de 150.000 personas mayores de 80 años, un número enorme para la tasa de ciudadanos que tiene esta ciudad. De manera que al día de hoy ya tenemos, como habrán visto y yo les mostré, con este nuevo vuelo que estará viniendo, prácticamente estamos terminando los mayores de 80, y seguramente en los próximos días podremos comunicar en qué momento abrimos para mayores de 70, pero seguramente será una cuestión de días. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quería preguntar sobre lo que usted decía de la idea de aplicar una de las 2 dosis de algunas vacunas. Primero, ¿en cuáles se podría hacer este tipo de metodología? ¿En cuáles corresponde hacerlo? Y por otro lado, el expresidente Macri también lo hizo el interbloque de Juntos por el Cambio. La idea de interpelar al gobierno para que haya más acuerdos con otras empresas farmacéuticas para la llegada de nuevas vacunas. ¿Usted lo ve factible que se acelere con otras empresas de este tipo? Gracias. Gracias a vos, Nicolás. El tema de intervalo, tu pregunta es muy importante. Ha habido bastante evidencia estas últimas, como yo les decía, estas últimas 2 semanas, últimos días, sobre la eficacia o la conveniencia de cada estrategia. Ahora, para cada vacuna es un debate individual. Por ejemplo, este es un debate que no tiene tanta significancia para la vacuna Sputnik, porque el primer componente es diferente del segundo componente, de manera que es una cuestión que en la medida que vayan viniendo los segundos componentes se podrán aplicar. Lo que hay que definir con claridad allí, cuál es el intervalo de seguridad. Y eso se define con la información científica que provee el fabricante y la opinión del ANMAT y de los expertos de Nación. Eso es en cuanto a Sputnik. El resto de las vacunas, las personas que ya en la ciudad recibieron la vacuna Covishield, que es la vacuna AstraZeneca, ya en la ciudad nosotros habíamos decidido ampliar el intervalo interdosis hasta 12 semanas. De hecho, todas las personas que se vacunaron en la ciudad con la vacuna Covishield, sobre todo muchos adultos mayores, les hemos informado, pero les vuelvo a insistir por si hay alguna duda, que la vacunación se aplicará en la 12ª semana luego de la primera vacuna. ¿Y por qué es ello? Porque en esa vacuna en particular la evidencia ya es muy contundente, que no solamente es lo mismo demorar la vacuna dentro de las 12 semanas, sino que al contrario incluso es superior. Y por eso tomamos nosotros la decisión rápidamente, porque las personas que se vacunan, en vez de vacunarse a la 4ª semana, se vacunan a la 12ª semana, alcanzan un nivel de protección muy superior que el primer grupo que les contaba. Así que vamos vacuna por vacuna. La vacuna Sputnik tiene una ventana que el Gobierno Nacional y el fabricante nos comunicarán estos días, pero seguramente será mayor a 3 semanas, que es lo que inicialmente estaba indicado.